Petro, historia, espada y revolución. Un robo que no fue por oro, un político que no fue siempre político y una espada que desapareció por casi 2 décadas y que volvió el día en que un exguerrillero se convirtió en presidente. Esta no es la historia que te contaron en clase, esta es la historia real y empieza ahora. Soy Adriana y este video no es para tomar partido, es para entender por qué entre tanta rabia y tanto ruido todavía quedan verdades que nadie cuenta bien. Gustavo Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960 en Ciénega de Oro, Córdoba, un pueblo caluroso de calles polvorientas y fe católica muy arraigada. Su padre era maestro, su madre ama de casa. Desde pequeño fue inquieto, observador. Mientras otros niños jugaban, él ya hablaba de política. Su curiosidad nació en un hogar humilde, donde las desigualdades se veían en la mesa. A los 12 años su familia se trasladó a Zipaquirá, Cundinamarca. Allí, en ese frío andino, Gustavo conoció la disciplina del Colegio La Salle, de orientación religiosa. Leía a Gaitán y a Camilo Torres, y sí, también a Marx y a Bolívar. Fue monaguillo, participó en grupos juveniles y en el colegio fundó un periódico llamado Carta al Pueblo, donde ya denunciaba los abusos de los poderosos en su municipio. A los 15 ya estaba organizando debates con adultos y a los 17 ya militaba en ideas de izquierda. En plena adolescencia, Petro entendía que el país se dividía entre dos partidos, que se pasaban el poder como si fuera herencia. Liberales y conservadores se turnaban el poder desde el Frente Nacional, mientras los campesinos seguían siendo despojados. En este ambiente nace el M-19, una guerrilla urbana, juvenil, con vocación política. Se oponía al fraude electoral de 1970, cuando se acusó al régimen de robarle la presidencia al general Rojas Pinilla. El 19 de abril de 1974, fecha clave, nace este movimiento que no se escondía en las montañas, sino que actuaba en barrios, universidades y calles. Gustavo se unió al M-19 en 1977. No fue combatiente armado, su papel era organizativo, ideológico, repartía propaganda, ayudaba a reclutar estudiantes, discutía ideas políticas. A los 20 años vivía en Zipaquirá y fue elegido edil del municipio. Ya era un joven militante, con discursos elocuentes, pensamiento estructurado, pero en un país como Colombia, donde pensar distinto era peligroso, eso no tardó en traerle consecuencias. Dato importante, antes de que Petro siquiera se uniera al M-19, el grupo guerrillero realizó uno de sus actos más simbólicos en 1974, que fue el robo de la espada de Simón Bolívar. Entraron a la Quinta de Bolívar en Bogotá, se llevaron la espada sin disparar un solo tiro. Dejaron un mensaje claro: Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Para ellos, Bolívar no era una estatua, era un revolucionario vivo, y esa espada no era solo un objeto, era un símbolo. El robo no fue por dinero, fue político, fue un grito, un llamado, un acto poético y subversivo. La espada estuvo oculta por años, era mostrada solo a algunos, como si fuera una antorcha rebelde. Petro, aunque no participó en el robo, siempre entendió lo que representaba: la continuidad de una lucha inconclusa. Y en octubre de 1985, el ejército lo capturó en Zipaquirá. Lo golpearon, lo torturaron. Fue condenado por conspiración y porte ilegal de armas. Pasó 18 meses preso en una guarnición militar de Boyacá. Y a tan solo 3 semanas después de su captura, el M-19 cometió uno de los hechos más graves de la historia reciente: la toma del Palacio de Justicia. Más de 100 muertos, magistrados incinerados, decenas de desaparecidos. Petro no participó, él estaba preso, pero el peso de ese acto cayó sobre todos los miembros del M-19, incluso aquellos que ni siquiera conocían el plan. Años después Petro lo dijo, fue un error trágico, yo no compartí esa decisión, yo no estuve allí. Y hasta hoy muchos se lo echan en cara, como si hubiera estado en el salón del crimen. Ya en 1990, el M-19 se moviliza, entrega las armas, firma la paz, se convierte en un partido político, y ahí comienza la segunda vida de Petro, la democracia. En el 91 fue elegido representante a la Cámara. Durante la década siguiente se convierte en uno de los pocos congresistas que denuncia los vínculos del paramilitarismo con el poder político. Sus denuncias le costaron amenazas, exilios temporales, campañas de desprestigio, pero nunca dejó de hablar. En 2006 fue elegido senador, denunció la parapolítica, mostró pruebas, nombres, redes, y varios congresistas cayeron. Y él seguía ahí, sin esquema de seguridad, sin favores de partidos, solo con micrófono y papel.
En el 2012, Bogotá lo elige como alcalde. El miedo de los empresarios creció, pero Petro llegó con propuestas. Gratuidad en agua para los pobres, subsidio para el transporte de estudiantes, defensa de los humedales y la estructura ecológica. Un programa pionero llamado CAMAC para tratar el consumo de drogas como un asunto de salud, no de policía. Su alcaldía fue turbulenta, tuvo enemigos dentro y fuera. Lo destituyeron, el procurador Ordóñez, pero fue restituido por la decisión de la Corte. En Bogotá hubo un caos, sí, pero también hubo cambios. 2022, Gustavo Petro se convierte en el primer presidente de izquierda elegido democráticamente en Colombia, 11 millones de votos. Y con él llegó Francia Márquez, la primera vicepresidenta afro del país. Y ese día, en su posesión, hizo algo que nadie había hecho. Pidió que trajeran la espada de Bolívar. Sí, esa misma, que fue robada por su antiguo movimiento. La misma que fue devuelta tras los acuerdos de paz. Ese acto público, simbólico, poderoso, fue su forma de decir: la lucha continúa, pero ahora con palabra y democracia. Como presidente ha intentado cumplir, promovió la reforma pensional aprobada, la reforma a la salud sigue bloqueada, la reforma laboral fue firmada recientemente, lanzó la matrícula cero para jóvenes, disminuyó el desempleo y la inflación, impulsó la protección de ecosistemas, firmó ceses al fuego con grupos armados, ha insistido en sustituir el modelo extractivo de petróleo, pero también ha enfrentado fracasos. La paz total está en crisis. Grupos armados han crecido en algunos territorios. La oposición lo acusa de populismo y de improvisar. Muchos no le perdonan su tono confrontativo. ¿Qué es lo que está buscando Petro? Su idea es transformar el modelo. Él no es un político tradicional. Él busca menos concentración de riqueza, más acceso a derechos, un Estado fuerte y justicia redistributiva. Pero muchos no creen en él, otros lo siguen como un símbolo. Mejor dicho, en sus palabras, mi lucha no es el poder, es contra el poder que ha destruido a Colombia. Muchas gracias por llegar hasta acá. Me despido con una pregunta. ¿Qué sabemos de Petro? Sabemos que tiene pasado, que tiene errores, pero también tiene una historia. Esa historia está llena de ideas, batallas, símbolos y una espada que cuando se levanta no es para herir, sino para despertar. Colombia aún no decide si Petro es oportunidad o su advertencia. Díganme qué piensan ustedes, compartan esta historia si les gustó y plantéenme algún tema para hablar la próxima vez. Muchas gracias.